les decía y bien, antes que nada, que tengan una muy buena noche. Y en este espacio, retomo esa parte, decíamos siempre o señalamos siempre algunas situaciones negativas o situaciones a ser mejoradas. En este espacio en donde humildemente ponemos a consideración de ustedes nuestra opinión editorial sobre aspectos que hacen a la vida judicial de este país o incluso a debates en el ámbito legislativo. Solemos plantear cuestiones de crítica más que nada, pero hoy queremos hacer un paréntesis a esa dinámica de cada encuentro con ustedes en Causa Justa y hablar de una experiencia positiva que comenzó hace media década, hace 5 años. El expediente electrónico como programa comenzaba a ser aplicado en el juzgado en lo civil y comercial del 18º turno, si no estoy equivocado, de la doctora Viviana López, en un proyecto iniciado a instancias del entonces camarista, hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia, y que planteaba ese programa, ese proyecto, planteaba la manera en cómo utilizar lo informático, de cómo utilizar la computadora, de cómo utilizar la red de redes, de cómo utilizar la internet como herramienta para un mejor servicio de justicia. El expediente electrónico, si bien puede tener problemas a ser ajustados, puede tener críticas por parte de los diversos estamentos que hacen la administración de justicia o dentro de los auxiliares de la justicia como los abogados. Puede tener críticas, puede tener cuestiones a ser mejoradas, pero que es una verdadera revolución el expediente electrónico, es una verdadera revolución. Es una revolución positiva, es una revolución que va a dar que hablar y que está dando que hablar. El expediente electrónico cumple 5 años, cumple media década y es realmente hasta hoy día la demostración de que administrar la cosa pública con inteligencia puede dar buenos resultados. Por eso a Alberto Martínez Simón, quien es el ministro y camarista en ese entonces que se hizo cargo por pedido de la anterior integración de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces programa, hoy día una hermosa realidad. Las felicitaciones al ministro Alberto Martínez Simón, las felicitaciones también, ¿por qué no?, a la doctora Vivian López, quien es la primera magistrada en lo civil y comercial que ejecutó y bajó eso, digamos, en el marco de la proyección del programa. El expediente electrónico es una bella experiencia, tiene luces y sombras, obviamente, pero de que es una verdadera revolución a favor del justiciable, eso acá en Causa Justa lo creemos así. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. En Causa Justa estamos desde ya hace años, pero en este tiempo estamos insistiendo en dejar un mensaje que tiene que ver con respecto a la administración de justicia y los menores, los niños, niñas, adolescentes que están en el medio, a veces incluso por años, de expedientes en donde sus progenitores y sus tutores se disputan por un régimen de relacionamiento, por prestación alimentaria, por restituciones. En el medio siempre hay niños y niñas y adolescentes que observan cómo los seres a quien más ellos quieren están peleándose hasta incluso a veces encarnizadamente. Y vemos con preocupación, con excepciones obviamente, que hay como una especie de tratamiento normal de estos expedientes como si fuera que se tratasen expedientes en donde se debate la propiedad sobre una cosa y no en donde se debate el destino, la vida de un niño, de una niña, en fin, de un ser humano en formación. Y vamos a seguir debatiendo este tema. Hoy nos acompaña la distinguida camarista y catedrática, académica también, María Eugenia Jiménez de Allen, camarista de la circunscripción central, del Departamento Central, en lo que hace al fuero de la niñez y la adolescencia. Doctora María Eugenia Jiménez de Allen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches
a la audiencia. Estoy acá como para compartir contigo estos temas tan importantes dentro de nuestra jurisdicción niñez y adolescencia. La intención nuestra en Causa Justa es instalar el debate, obviamente respetando, no generalizando, pero sí observando con preocupación que hay como una especie de práctica, insisto en esto, en muchos fueros de la niñez y la adolescencia, en muchos juzgados, mejor dicho, de parte de muchos magistrados y magistradas, de parte de muchos abogados y abogadas, que encaran, por así decirlo, estos expedientes en donde hay niños y niñas cuya vida está siendo debatida, que ya luego de por sí han pasado por experiencias terribles en donde observan a corta edad cómo sus progenitores se pelean, pero se abordan estos casos, estos expedientes, insisto en esta idea, como si se tratasen, doctora, de debates o discusiones sobre la propiedad de un terreno, sobre la restitución de un bien mueble. Se ha, digamos, vuelto un debate civil y comercial el fuero de la niñez. Es lo que observamos nosotros. No sé cómo ustedes, en este caso desde la segunda instancia, observan la dinámica en cuanto al tratamiento de estos expedientes, doctora. Bien, Héctor, lo que vos planteás es cierto en muchos casos. Expedientes que se extienden por un tiempo demasiado largo, donde el debate se vuelve un debate civil, como decís, y donde pareciera que están en conflicto derechos que nada tienen que ver con el niño y adolescente. Yo creo que pasa, ¿verdad?, que nuestro juicio, nuestra jurisdicción niñez y adolescencia tiene principios muy claros que deben ser cumplidos. Y para eso se requiere especialización en los órganos jurisdiccionales, que llamo esto órganos, el juez y los demás componentes del sistema de justicia, como son el fiscal, niñez y adolescencia, el defensor, niñez y adolescencia, pero también los abogados que intervienen en el fuero, Héctor. Soy una convencida que los abogados que trabajan en el fuero de familia, que hoy ya podemos llamarle así, ¿verdad? Porque sabés que hay incluso un proyecto que está propiciado por la misma Corte Suprema de Justicia de creación del fuero de familia. ¿Y qué es lo que debiera ser el abogado del fuero de familia? Un abogado también especializado. ¿Por qué? Porque eso contribuye a la celeridad del proceso, contribuye al buen cumplimiento de las normas procesales, que no solamente dependen, reitero, del órgano jurisdiccional. Recordamos que nuestros principios propios son el de celeridad, inmediación, oficiosidad, gratuidad, Héctor. Recordamos que nuestro fuero es totalmente gratuito. Tal es así que no hay ningún cobro ni de tasas ni de equipos multidisciplinarios que antes se cobraba el psicólogo, la trabajadora social. Hoy en día eso está totalmente cambiado en el sentido que la gratuidad impera en nuestro fuero. Pero necesitamos especialización en todos los componentes del sistema de justicia. ¿Qué observa una camarista de tantos años, pero también una académica de tantos años? Incluso la doctora María Eugenia Jiménez Allen es una de las dos juezas en el Paraguay que integran la Red Internacional de Jueces y Juezas del Menor, que es una red mundial y que es una red creada a instancia del Tratado Internacional de la Haya sobre los derechos de restitución internacional de los niños. Es una cuestión que vamos a hablar en su momento también. Pero ¿qué observa la camarista o académica también, María Eugenia Jiménez de Allen, de los casos que le llegan a su despacho para resolución? ¿Qué suele observar? Bien, como te decía Héctor, observo que hay muchos componentes dentro de un juicio para que tenga la celeridad que establece la ley. Y reitero, no culpo exclusivamente al órgano jurisdiccional. Nosotros somos una jurisdicción que hay que reconocer que tiene deudas pendientes enormes, ¿verdad? Vamos a empezar por el presupuesto general de gastos. ¿Cuánto se da a la infancia en el Paraguay? Siempre relegada. ¿Qué tiene que ver esto con los juicios? Mucho, Héctor, mucho. Porque en muchos juicios nosotros tenemos mucha relación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que cumple una función fundamental
por ejemplo, en los procesos de adopción, por ejemplo, en los procesos de medidas de cuidados alternativos, donde sin ese presupuesto cuesta cumplir los plazos procesales y cuesta dar al niño todos los derechos que están garantizados en las leyes internas de nuestro país y en los tratados internacionales. Entonces, ¿Qué observas, doctora, por ejemplo, en la práctica? Que te llega y vos decís, esto no puede ser. Te llegan a tu despacho y tenés que votar como propinante o como integrante. Esto no puede ser. ¿Qué es que esto no puede ser? Te llegan, que sirvan de ejemplo. excesivo tiempo que, como te digo, Héctor, tiene que ver muchas veces con falta de los recursos necesarios para cumplir lo que establece la normativa. Vos sabés que en ciertos juicios se necesita de los equipos multidisciplinarios que actúan dentro de los procesos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues son herramientas fundamentales para el juez al momento de dictar una sentencia ajustada a derecho. Muchas veces tenemos esa falta de recursos y, como te decía, falta de presupuesto, siempre porque la jurisdicción de la niñez es una jurisdicción que siempre se tiene pendiente, es una deuda pendiente para el Paraguay. El Fuero de la Niñez tiene una herramienta, incluso antes que se haya esta herramienta generalizada o masificado a través incluso de normativas o reglamentos por parte de la propia Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En donde hablamos de la mediación. La figura de la mediación, que es una figura tan importante en el Fuero de la Niñez y la Adolescencia porque acerca un poco de lógica, raciocinio y calma al debate jurídico. Sin embargo, uno observa que no es la salida que suelen encontrar o que suelen utilizar los abogados, a pesar de que es una herramienta válida para proteger los intereses del niño, que es lo que vale, ¿verdad? Bien, la mediación ciertamente es una herramienta demasiado importante. Tenemos mediación en el Poder Judicial, tenemos mediación en casi todo el país, diría yo, y sí, constituye una herramienta fundamental. Pero ¿qué pasa cuando el abogado no es especialista, Héctor? Cuando el abogado no es especialista y no reconoce que la mediación es una herramienta fundamental y es la mejor vía de solución del conflicto dentro de la niñez y la adolescencia, le da malos consejos a su cliente en el sentido de decirle que esa no es la mejor solución del conflicto, que podemos, yendo al juicio, tener mejores resultados, etcétera, etcétera. Por eso yo insisto siempre que la especialización en todos los componentes del sistema de justicia es lo que nos lleva a una mejor solución de los conflictos en la niñez y la adolescencia. Si yo digo que los niños son usados como bala de cañón en los expedientes del menor, si yo digo que los niños son usados como herramienta de extorsión, si yo digo que al final de cuentas en muchos expedientes a nadie le importa realmente lo que pasa a ese niño al atravesar ese expediente, ¿estaré exagerando? Bueno, es una realidad que se vive en muchos expedientes, Héctor, pero yo también te puedo decir otras realidades de juzgados que cumplen acabadamente los plazos procesales que establece la ley. Otra, otra herramienta que se tiene para el justiciable que no logra la aplicación del debido proceso son los órganos que hoy cuenta el Poder Judicial, órganos de control, donde uno puede ir a denunciar el no cumplimiento de los plazos procesales dentro de un expediente. Un expediente que funcionan perfectamente, Héctor, porque nosotros recibimos auditorías permanentemente. Un expediente del menor, de la niñez y de la adolescencia, que es tramitado fuera de los parámetros académicos, filosóficos e incluso fuera de lo que mandan los tratados internacionales que el Paraguay ha suscrito, en donde parece más una guerra terrible de acusaciones, de publicaciones, incluso lo que está absolutamente mal. ¿Qué causa en el niño, en la niña, en el adolescente? ¿Qué causa? Bueno, sabemos muy bien que causa daños irreparables, Héctor. Daños irreparables tanto en su salud física como psíquica. Entonces, por supuesto que dentro de su desarrollo integral lo que se pretende es que esos juicios no duren más que el tiempo establecido en la ley, porque si duran el tiempo que está establecido en nuestra normativa,
debieran ser procesos muy sumarios donde se llegue a una sentencia en forma lo más inmediata posible. Como observadora, porque junto con la magistrada, ¿me recordás el nombre? Karen González Acuña. Karen González Acuña y vos, doctora, son parte de esa red mundial de jueces del menor. Como observadores, de una manera desapasionada, ¿cómo pueden calificar, no calificar, qué pueden señalar del fuero de la niñez y la adolescencia? Que tenemos muchas deudas pendientes, Héctor. A 20 años del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 2021, diciembre de 2021, vamos a cumplir 20 años de la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y mucho nos queda por cumplir. Mucho nos queda por otorgar al niño y niña paraguayo lo que establecen nuestras leyes, lo que nuestra ley ha garantizado. Y ni qué hablar de tratados internacionales, Héctor, donde tenemos también muchas deudas pendientes para la aplicación efectiva de todos los derechos que han garantizado esas normativas. Paraguay puede ser observado negativamente por el incumplimiento de tratados internacionales. Sí, absolutamente, absolutamente. Y Paraguay está hoy día de alguna manera... Paraguay ya fue sancionado en alguna ocasión, no olvidemos eso. Ha sido sancionado por la Corte Interamericana, el caso Panchito López, por la forma que tenía a sus adolescentes dentro de esos institutos. Claro, es en el ámbito de lo que están de alguna manera bajo el fuero penal del menor. Yo me refiero a los otros, es que no observamos, a mi entender, esa situación. Por eso yo estoy insistiendo mucho en esto, en Causa Justa estamos insistiendo mucho en esto. No observamos la situación del niño, de la niña, del adolescente que están en medio de expedientes que duran a veces años. Hay niños, me contaba un abogado, hay niños que pasaron, que el juicio sobre ellos, porque es sobre su vida, sobre la vida de ellos lo que se discute, que han entrado en esos expedientes a los 2 años y han salido a los 14, 15 años, 13 años después. 13 años después, y no hay derecho, doctora. Hay que destacar también que mucha de esa responsabilidad es de los padres en el ejercicio de la patria potestad, Héctor. Porque esos de los juicios, progenitores. Sí, claro, porque esos juicios muchas veces terminan y vuelven a iniciarse otros. Y son una cuestión de nunca acabar, pero tiene mucho que ver con la educación de esos propios padres que no logran poner fin a sus conflictos. ¿Cuál sería el mensaje de parte de la camarista con tantos años de experiencia y respetadísima en el ámbito? Mensaje un poquito a ese papá, a esa mamá, que están a su expareja, se están matando entre ellos y no se dan cuenta que el que sufre es el niño que han procreado juntos, la niña que han procreado juntos, el adolescente que ya les reclama. ¿Cuál es el mensaje de alguien con tantos años de experiencia, doctora? Muchas veces doy mensajes, Héctor. A veces uno hasta sale un poquito de su rol de magistrado que tiene que resolver un conflicto. Sí. Porque nosotros los jueces de niñez y adolescencia ejercemos un rol diferente a cualquier otro juez. Y muchas veces yo doy algunas pautas, algún consejo a los padres en las audiencias y les digo que pongan fin a sus litigios, que prioricen el interés superior del niño en todo momento, que el niño necesita de paz, armonía familiar para un desarrollo integral y que eso el órgano jurisdiccional no se lo va a dar, que solamente ellos pueden darle a sus hijos. Doctora María Eugenia Jiménez de Alén, camarista, muchísimas gracias, señora. Gracias, Héctor, muy amable. Y bueno, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir insistiendo como la gota que obra la piedra, que así todo, vamos a seguir metiéndole hasta que haya una observación seria, un estudio serio y cambien las reglas de juego o se humanice la situación, porque hoy día la situación en el ámbito de la niñez y la adolescencia, soy testigo directo de muchos expedientes, está lejos de ser humana y encima también el interés superior del niño brilla por su ausencia, una real pena. A la vuelta del corte vamos a ver qué pasa de la palabra de expertos en la materia, lo que está pasando en Pedro Juan Caballero en Amambay, qué pasa con la guerra contra el narco, que es al parecer inevitable que comience. A la vuelta del corte. Gracias, doctor.
vamos rápidamente hasta el departamento de la Mambay. Vía telefónica está con nosotros el gobernador de ese departamento, Ronald Acevedo, que como todos sabemos está pasando por un momento familiar muy penoso, pues su hija ha perdido la vida en un ataque de sicarios y penosamente es un número más incluso en la larga estadística de personas de víctimas colaterales del crimen organizado. Ronald Acevedo, gobernador del departamento de la Mambay, gracias por atender esta llamada en este momento tan delicado. Sí, buenas noches, Héctor. Una forma de decir, porque realmente para nosotros las cosas no están buenas, pero a la teleaudiencia y a ti, muy buenas noches. ¿Qué se puede decir hasta ahora? Más que nada, como hablábamos en la radio vez pasada, quiero hablar primero con el papá de una chica joven de 21 años, con toda una vida por delante, que pierde la vida de esta manera, más que con el hombre político. Quiero hablar primero con el papá de esta chica. ¿Qué nos puede decir? Y bueno, estoy destrozado como papá, ¿verdad? Como mi familia, mis otras dos hijas, mi señora, estamos como familia, estamos destrozados, ¿verdad? Nunca pensé pasar por esto, ¿verdad? Tenía miedo, ¿verdad? Por los hechos que venían sucediendo, ¿verdad? Y bueno, hoy me tocó a mí y bueno, y no sé, digamos, estamos totalmente mal, ¿verdad? No sé qué decirte, que uno le dice, no estamos encontrando explicación por qué a una inocente esta gente lo hizo, ¿verdad? No respetaban el código de la mafia, que respetan mujeres, niños, y me ocurrió a mí, ¿verdad? Y estoy preocupado, ¿verdad? Que por lo que pueda ocurrir el día de mañana a otras personas inocentes, ¿verdad? De la forma en que estamos muy mal aquí en la zona. Eh, Cuando se habla de esa manera, que los sicarios no han respetado una ley autoimpuesta de no matar a gente inocente, decimos de que es una cuestión absolutamente ya de por sí descontrolada, que no Y claro importa que nada. Claro que sí, ¿verdad? Esto ya se fue de las manos, ¿verdad? Hace tiempo vienen matando gente inocente, eh, víctimas colaterales del crimen organizado, ¿verdad? Que no está respetando nada, ¿verdad? Sino que reparten balas por todos lados, nos están matando con drogas y nos están matando con balas también, ¿verdad? Está descontrolado, ¿verdad? No hay control. El crimen organizado tomó aquí la zona, ¿verdad? Entonces, no hay una acción del gobierno, no hay una acción del Estado. Inclusive el Estado le está proveyendo las balas y las armas. Las balas que mi hija recibió son balas de la Dimavera. Y eso duele, ¿verdad? Que el Estado mismo esté proveyendo las armas y los proyectiles para que nos maten aquí en el Amambay. Esa es la realidad eh, y lo podemos decir porque, y no solamente el crimen de mi hija, ¿verdad? Sino que varios otros crímenes que ocurrieron aquí son con armas de la Dimavera y los proyectiles de la Dimavera, ¿verdad? Quiere decir que hay complicidad del Estado con todos estos grupos criminales que actúan en la zona. Complicidad, uso de balas del Estado paraguayo que pagamos todos para matar a a nuestros hijos, a nuestras hijas, para matar a gente inocente, complicidad, por ejemplo, el dato de que hay veces que los policías recurren a los propios narcos para que compren el combustible de sus camionetas, algo que está también ahí presente. Claro, hacen de todo, ¿verdad? Ellos mismos mantienen a la policía aquí, ¿verdad? Le compran combustible. La policía no tiene forma de accionar aquí, ¿verdad? No tiene patrulleras, no tiene equipos, no tiene chalecos, no tiene armas y bueno, la diferencia es grande, ¿verdad? La misma cosa que ponga para hacer una carrera entre un escarabajo y un Mercedes, ¿verdad? Y bueno, esa es la diferencia y no hay condiciones, no tiene la policía no tiene las más mínimas condiciones de combatir esto aquí, ¿verdad? Y es por eso que está ocurriendo esto, es un terreno fértil para ellos y se descontroló. Así de simple, y el Estado no está tomando decisiones concretas.
y digamos, con esto de que el propio Estado le está proveyendo las armas y las balas, quiere decir que, bueno, ¿a quién confiar entonces? Y en manos de quién estamos, ¿verdad? ¿No te parece? Sí, vuelvo a hablar, ahora está hablando el gobernador del departamento de la Mambay, vuelvo a hablar con el papá, vuelvo a hablar con Ronald. Me decías en la radio vez pasada, se me fue una de mis princesas, se me fue mi primera princesa. Es así, ¿verdad? Sí, mi primera princesa, mi hija mimada, la que cuidaba de papá, ya que ella era estudiante de medicina, ¿verdad? Y eh, ella me cuidaba a mí, entonces, no sé qué decirte, ¿verdad? Recordarme de ella, este día que me iba a romper en llanto enseguida, ¿verdad? Porque realmente me duele y siento demasiado y, digamos, me siento impotente de que no pueda encontrar justicia para ella en mi país, ¿verdad? En el Paraguay. Lo que más me hoy, la sorpresa fue que las balas que mataron a mi hija salieron de la Dimabel, ¿verdad? Eso para mí fue el punto final y con eso concluyo que no va a tener justicia en el Paraguay con este gobierno, mi hija, ¿verdad? Pero voy a recurrir a instancias internacionales que sí me están dando su apoyo y que me van a ayudar para poder esclarecer y hacer justicia para mi hija y para todas las víctimas eh, de este flagelo que estamos viviendo en el Amambay. Una última acotación y te agradecemos porque estás en un momento del novenario en honor y en recordación a tu hija. Eh, la guerra narco que antes era entre ellos y había casos esporádicos incluso de víctimas colaterales, hoy es una guerra entre el Estado paraguayo y el crimen organizado. ¿Cómo? No te... Hoy el crimen organizado finalmente le ha declarado la guerra al Estado paraguayo o ya estamos en guerra hace mucho tiempo. No, el crimen organizado hace tiempo está ganando la guerra. Ni comparación, eso te estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos una policía que no tiene las condiciones mínimas para enfrentar a esta gente, ¿verdad? No, acá no hay ni comparación. Hace tiempo está ganando el crimen organizado, no solamente en Amambay, sino en Paraguay. Eso no quieren aceptar nomás el gobierno, ¿verdad? Pero hace tiempo están perdiendo, hace tiempo. Y aquí en Amambay, esto viene de hace 20 años atrás, ¿verdad? Y esto está, la forma en que están creciendo esta gente es impresionante, ¿verdad? Entonces, como te digo, un terreno fértil, ¿verdad? Entran y salen como quieren, hacen lo que quieren. Y hoy día nos están matando a nosotros, gente inocente, gente que no tiene nada que ver. Están metidos en todos los ámbitos sociales, ya sea deportivo, en los colegios, en todas partes están ellos infiltrados, y en las universidades. Y bueno, muchas veces con los jóvenes no podemos también, porque tienen que salir, tienen que irse a un cumpleaños, y bueno, y ellos están ahí bien vestiditos, con una cadena enorme, con un vehículo de lujo, y bueno, y muchas veces los jóvenes no miden el peligro, ¿verdad? Y se hacen de amigos y comparten con ellos también, porque se hacen pasar de gente buena, ¿verdad? Pero en sí su trabajo es otra cosa, ¿verdad? Y bueno, estamos ante eso y es la realidad nuestra aquí en el Amambay. Ronald Acevedo, gobernador del departamento de la Mambay, desde acá todo nuestro acompañamiento a vos y a toda tu familia, ¿sí? Gracias, Héctor, y a través de ustedes, la prensa también, que se están haciendo eco. En este momento le agradezco y, digamos, ojalá podamos cambiar la historia y por lo menos mejorar esta situación para que podamos seguir viviendo en paz aquí, ¿verdad? De lo contrario, tenemos que irnos todos. No hay la más mínima condición de seguir viviendo por aquí, Héctor. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gobernador del departamento de la Mambay, Ronald Acevedo. Nos acompañan acá en estudios, los comisarios Roberto González Cuquejo y Antonio Gamarra, dos personas que han sabido combatir el crimen organizado directamente y en el terreno, mano a mano. Saben y mucho de esto. Estamos hablando de enfrentamiento armado incluso, con todo tipo de criminales, pero en especial crimen organizado.
Antonio Gamarra, Roberto González Cuquejo, gracias por estar con nosotros. ¿Por dónde empezamos, Roberto, por favor? ¿Qué tenemos que plantear acá? Muy buenas noches. Primeramente tenemos que plantear de que la organización delictiva es una realidad y tenemos que entender qué es la organización delictiva, cómo funciona, cómo se desarrolla y un poco hurgar en la historia del crimen organizado en nuestro país. Y en ese sentido, en el año 1976 tuve la oportunidad de visitar Pedro Juan Caballero por un homicidio brutalmente terrible, en donde le pusieron a una mamá y a una menor, con problemas de salud en un auto, le cerraron, le metieron fuego, le incineraron en el año 1976. Es decir, tiene todo un proceso. Y el crimen organizado, escuché muchas historias en que la policía de Pedro Juan Caballero y del norte no funciona. Y esto no funciona, el control de este tipo de delito con la policía normal de orden público. Ese policía está para cuidar el orden público, que nadie vaya a molestarte en tu casa, es un policía de ciudadana que tiene que ir a conversar. El crimen organizado se combate con una planificación, con una estructura diferente a todas las actividades de los órganos policiales comunes. Se requiere una estructura del Estado que tiene que marcar dentro de unas normas especiales, de equipos especiales de trabajo, se tiene que inmiscuir el Estado como tal. Todos los poderes del Estado, más el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso. ¿En tu experiencia estás viendo ese trabajo o no? No. Acá lo que pasa es de que esta situación se aprovecha de una manera miserable para la política. Porque cuando un diputado, un senador que es miembro de uno de los poderes del Estado se dedica solamente a atacar, a decir este gobierno o aquel gobierno, y esto viene arrastrando, le estoy diciendo desde años atrás, sin plantear la solución. Lo que hay que buscar es plantear la solución y no buscar aprovecharse de esta situación para hacer campaña. Eso es miserable. Antonio Gamarra, comisario, el gobernador de Lamambay, como papá de una niña que cae batida de manera tan trágica, dice, el narco hace rato está ganando la guerra. ¿Podemos decir que Amambay está perdida? Una guerra es una guerra. Donde se gana batallas, se pierden batallas. Yo creo que esta guerra no está perdida. Y se dice muchas veces cuando se habla de crimen o delincuencia, es una lucha permanente. Y ya que acá mi comisario general González Cuquejo habló un poco de historia, quiero remontarme un poco más atrás. En la década del 20 y del 30, el famoso Al Capone, en uno de los países más adelantados, de las policías más organizadas, y en esa época ya planificaba bien lo que tenía que hacer, tenía un archivo excelente, y en esa época ya había este tipo de guerras, en la mafia. En la película de Don Corleone, las familias, alguien inicia una guerra y cuesta mucho después que se detenga eso. Ahora estamos en plena guerra, donde facciones criminales, especialmente provenientes de Brasil, se disputan un territorio. Y don Fayamil prácticamente está retirado. Era el gran moderador de la zona, de la frontera. Después le siguió
el señor Rafat Tumani, que cayó abatido justamente por criminales provenientes del Brasil. Y ahora hay una lucha por un liderazgo en la zona, por una zona que ellos buscan dominar para garantizar la provisión de sus drogas al Brasil. Pero no solamente eso, sino que también una guerra de familias, de clanes criminales y una cosa de nunca acabar, donde también la venganza está en el medio. Ahora, el Paraguay está muy bien posicionado en materia de seguridad en toda Latinoamérica y en el Caribe está en el 4º lugar, con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 6,6. Encabeza esa seguridad en Latinoamérica, otros países sudamericanos. Y el que está a la cabeza es Chile, con 3,3. Le sigue Argentina y República Dominicana. Creo que República Dominicana primero y después Argentina. Jamaica está en el último lugar con más de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Brasil está, hablando de tabla de posiciones, a mitad de tabla para arriba más o menos. 19. 19 puntos, sí, casi 20. Sí. O sea, claro, lo que nosotros... ¿A qué quiero llegar, Héctor? Esa tasa de homicidios que a nivel internacional, o sea, que esa seguridad, nivel de seguridad que tiene nuestro país a nivel internacional, se vea peligrada por esto que está ocurriendo en la zona norte. Perfecto. Porque ahí, en el 2020, en el año 2020, que nos dio esta ubicación, Amambay era el que encabezaba 145 homicidios en un año. Y ahora estamos muy bajos, pero ahora de repente viene y hay una escalada de homicidios nuevamente. Estamos ante entonces una guerra total entre facciones criminales y esa guerra incluso puede darse contra el Estado en algún momento. A la vuelta del corte me contestan esa pregunta, ¿sí? Volvemos enseguida con Causa Justa. Volvemos con los comisarios Roberto González Cuquejo y Antonio Gamarra. Vamos a hablar del hecho en sí que ha enlutado a toda una familia y al departamento de La Mambay, a su capital Pedro Juan Caballero. En este cuádruple homicidio, ¿quién era el objetivo de este ataque? Porque dice el gobernador de La Mambay, acá se rompió un código, porque acá mataron gente inocente que nada tienen que ver, pero mataron mujeres que que es una regla, no matar mujeres. Entonces, estamos normalizando incluso este tema del idioma de sicariato. Todos somos expertos en sicariatos ahora, en sicarios. Pero ¿qué realmente, de lo que ustedes pueden observar y de lo que estoy seguro, informaciones que tienen ustedes dos, que son dos grandes investigadores que han pasado por la Policía Nacional, ¿qué hay? ¿Qué se puede observar o qué dice ese ataque? Comisario Roberto González Cuquejo, por favor. Bueno, el ataque podemos presumir, no podemos nunca concretamente expresar qué ocurrió. Pero de acuerdo a lo que ocurrió, tenemos que tener en cuenta de que la que falleció, una de las que fallecieron ahí, es la hija del gobernador. Y llegar a esos niveles, porque evidentemente, por lo que se ve y lo que se está analizando, tenían conocimiento acabado de quienes estaban acompañando a este señor. Y está el que llamó para averiguar con quién estaba, qué estaba haciendo, dónde estaba. Es decir, el informante sabía. Entonces, eso te hace presumir de que sabían de quién se trataba la persona que acompañaba o quiénes eran las personas, o por lo menos la más importante en este caso, socialmente hablando, que es la hija del gobernador. Y esa es una cuestión gravísima, muy importante de aclararlo, porque
¿Qué es el mensaje que se está dando con esa actuación de estos grupos delictivos? Porque atacar de esta manera tan cruel a una persona totalmente indefensa como estas mujeres, yo no digo, no lo conozco tampoco al varón que los estaba acompañando, tiene un mensaje. Y eso hay que develar ese mensaje para que podamos realmente desarrollar todo un plan de investigación y profundizar a tal punto de entender, porque la sociedad está muy preocupada y mucho más la gente de Perfecto. Pedro Juan Caballero. Antonio Gamarra, comisario, ¿opina lo mismo que el comisario general Roberto González Cusquejo? Bueno, era evidente que el objetivo era el hombre, el tal Bebeto. Esta persona no tenía antecedentes penales ni policiales. Sin embargo, en el ámbito amambayense, Pedro Janino, se dice que tenía negocios con la mafia. Yo no puedo afirmar eso, es solamente lo que a mí me comentaron gente que está muy cerca de la investigación. Ahora, esta gente sabía, es evidente que sabían, ahí en las imágenes se ve que estaban acompañadas de mujeres. Y estos que se bajaron no tuvieron ningún miramiento para disparar. Hay que ver si realmente tenía la intención, si sabían que una de las chicas eran la hija del gobernador, nada más y nada menos, que entre paréntesis tiene una guerra particular también con esta gente. Hay que recordar el atentado que sufrió su hermano siendo senador de la nación, donde murió un policía, uno de los guardias del finado Pero la tesis que usted... Robert Acevedo. La tesis, ahora, sí. estamos hablando de romper códigos. Matar abogados también es romper códigos. Vos sos abogado, Héctor. Sí. Matar abogados que defienden a personas que están procesadas es romper un código. ¿Qué pasó con Laura Casuso, que era abogada de Jarvis Pavao? La mataron. Se habla de que ella también salió de su rol estrictamente de defensor. Sí. Porque a Jarvis ya se le cortaban las alas, se le mataba gente cercana a él, y que la abogada empezó a cumplir ciertos roles que no eran estrictamente lo que le correspondía a un abogado. Y fue asesinada. O sea que, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay, no podemos afirmar, pero tampoco podemos desmentir que se hayan roto códigos así por así nomás. Puede ser intencionalmente, aunque lo que hicieron es gravísimo, un hecho deleznable, matar mujeres. Son inocentes, estudiantes, que no tienen nada que ver con la mafia. Estar relacionados sentimentalmente o familiarmente, sí. Eso no es ningún motivo. Y le voy a poner otro ejemplo. Hace poco se le asesinó a Sánchez. Sí. A ver el apodo. A Chicharo A Sánchez. Chicharo Sánchez. ¿Qué pasó? Los sicarios entraron a su casa, atropellaron, entraron a su dormitorio, le apartaron a la señora y a los menores y le mataron al tipo. Respetaron el código. La tesis que ustedes están exponiendo es nueva, es contundente y va a dar mucho que hablar. La tesis que dos jefes investigadores de la Policía Nacional, 30 años de experiencia sobre sus hombros, enfrentaron al narcotráfico y al crimen organizado cara a cara. Y ustedes dos, con la experiencia, me están diciendo, o me están dando a entender, y a la audiencia, que la muerte de la hija del gobernador Ronald Acevedo no fue un accidente. Mirando las imágenes, podríamos decir que los sicarios tuvieron oportunidad de elegir a su víctima. Sin embargo, tiraron a mansalva.
Ahí en la camioneta no estaban 4 tipos ni 6 tipos. Estaban 2 y 4 mujeres. Y ellos tiraron a matar a todos. O eran realmente inoperantes o realmente se fueron a cumplir exactamente cabalmente su cometido. Ese extremo no tiene que ser descartado así, tiene que ser parte de una investigación, doctor. No, ¿Señor totalmente, comisario? totalmente. Porque lo que se tiene que buscar en este caso específico es llegar a entender lo que pasó. Y para llegar a entender lo que pasó, se tiene que dilucidar perfectamente todos los hechos y los acontecimientos para que se pueda llegar a profundizar este tema. También hay un tema que a mí me preocupa. A veces las palabras, generalmente nosotros los paraguayos nos cuesta a veces expresarnos. Y decir de que el Estado paraguayo está en convivencia con estas organizaciones, yo puedo desmentir. El Estado paraguayo es una organización legal que no está complicado con esto. Puede ser que algunos de los componentes, los empleados del Estado paraguayo puedan estar complicados, pero el Estado como tal no está complicado. Entonces, porque si el Estado está complicado, entonces estamos fundidos. Y fundamentalmente para la persecución de estas cuestiones, de estos tipos de hechos, nosotros no estamos encarando de manera correcta. Porque nosotros le pedimos a los agentes de policía de las comisarías para que combatan esto y ellos no están para esa actividad. Eso requiere de una estructura del Estado paraguayo, en donde tienen que estar todos los componentes, y miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, miembros del Estado, es decir, de las fuerzas Los reales del jueces. Estado. Entonces, ahí es donde se tiene que planificar, ordenar y saber qué es lo que queremos hacer, saber qué es lo que vamos a hacer. Esto no se le combate con intuición ni con improvisaciones. Esto se combate con mucha inteligencia y con mucha estructura en todo sentido. Perfecto. Comisario Roberto González Juquejo, muchas gracias. Finalmente, comisario Antonio Gamarra. Al llegar un investigador a la escena del crimen, abre un abanico de posibilidades, varias hipótesis. Y la hipótesis es de que los sicarios sabían que había mujeres, es obvio, lo vemos en las imágenes. Ahora, ¿sabían quiénes eran esas personas? Yo creo que eso todavía no está descartado. No está confirmado ni descartado. El tiempo eso nos va a decir. Ahora, yo creo que esto se va a aclarar. Es un caso Complicadísimo. muy complicado. Pero Y están los mejores investigadores. Ahí está, por ejemplo, el comisario César Silguero, que hasta hace poco era jefe de la División de Crimen Organizado, ahora es jefe de jefe de investigación de delitos de la Policía Nacional, Sí. personalmente. Y todo lo mejor, creo que la institución policial y el Ministerio Público está poniendo en esa parte para que se esclarezca debidamente, tanto para los parientes como toda la ciudadanía. Estamos todos expectantes de este caso. Quienes hablan son dos personas que saben demasiado de este tema, tienen sobre sus espaldas cada uno más de 30 años de carrera. Pero el mensaje que acaban de dejar desde el punto de vista de su experiencia de tantos años es que la muerte de la hija del gobernador de la Mambay en realidad no es un daño colateral, sino fue algo, al parecer, buscado. Esto abre un abanico No impresionante. confirmamos ni No descartamos. confirmamos. No, eso aclararon, ustedes dos aclararon. Yo nomás digo, en el resumen, fuertísimo. Gracias, comisarios, un placer como siempre hablar con ustedes. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Gracias. lo principal es tal vez cuidarnos entre todos, pero también exigir a nuestras autoridades que actúen con total honestidad y a la altura de las circunstancias. ¿Por qué va a ser este último mensaje? Usted, señor diputado, usted, señor senador,
usted señora diputada, usted señora senadora, que por A o B motivo no le da y no aprueba aumentos salariales o mejores prestaciones económicas, no da mayores herramientas, tecnología a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas, usted señora legisladora, usted señor legislador, es directo responsable que hoy día la guerra narco esté instalada en el país y que penosamente familias paraguayas, ni siquiera el Estado, estén siendo víctimas directas de esta tragedia nacional. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.